Niña abandonada en el río fue rescatada por una mujer apache. 20 años después, esa niña salvó a toda la tribu. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras del valle cuando el río despertó con su canto. En sus aguas, un murmullo diferente viajaba a la deriva. Una cesta de mimbre, vieja, mal tejida, apenas flotando. Dentro de ella, una niña. La corriente la llevaba sin apuro, como si los espíritus del agua la guiaban a un destino que aún no estaba escrito. No lloraba. Tenía los ojos abiertos, grandes, oscuros, como los de una cría de ciervo que aún no sabe temer. Sus pequeñas manos aferraban una manta raída, apenas suficiente para cubrirle el cuerpo. Pero lo más extraño era que sobre su frente, atado con un hilo de cuero, alguien le había puesto un pequeño colgante de hueso tallado con la figura de un halcón. A orillas del río, sentada en cuclillas como cada mañana desde hacía años, estaba Naya, una mujer apache de cabello gris, largo, suelto, como las ramas del álamo viejo bajo el que descansaba. Lavaba unas raíces mientras murmuraba cánticos a los ancestros. Nadie más venía hasta ese rincón del río. Para la mayoría de la tribu, Naya era la mujer que el dolor había enmudecido, la que había perdido a su hijo en una tormenta y se negó a volver a hablar durante más de un invierno. Vivía sola, sin marido, sin hijos, sin clan. Pero era sabia. Y el río la respetaba. Ese día, mientras se disponía a marcharse, escuchó un chapoteo diferente. Levantó la mirada, entornó los ojos contra el sol y la vio. La cesta venía girando, bamboleándose como si estuviera a punto de volcar. Naya no dudó. Dejó caer todo lo que llevaba en las manos y se lanzó al agua con la agilidad que creía perdida. Nadó con fuerza, su corazón golpeando como tambor de guerra. Cuando alcanzó la cesta, la sostuvo con ambas manos, la alzó por encima de las olas y nadó de regreso. No dijo nada. Solo la miró. La niña también la miró a ella. En sus ojos no había llanto. Había espera. Como si supiera que esa mujer sería su refugio. Naya la llevó hasta su choza, la envolvió en mantas secas, la alimentó con leche de cabra mezclada con miel y le dio un nombre, Tai, que significa la que vuelve a la vida. Durante días, no preguntó de dónde venía. No buscó al responsable. No fue al consejo de ancianos. La cuidó en silencio, como si el río se la hubiera regalado como castigo o redención. Y algo comenzó a cambiar en ella. Aquella niña, tan pequeña, tan frágil, la despertó de su propio silencio. Esa noche, por primera vez en años, Naya habló. No a otra persona, sino a los espíritus. Alzó la mirada al cielo y murmuró, «Gracias por devolverme algo que ni siquiera pedí». Y así comenzó la historia de una niña sin origen y una mujer quebrada por la pérdida. Dos almas desechadas por el mundo, unidas por el agua y por algo más grande que la sangre, el destino. Porque lo que ninguna de las dos sabía aún, era que algún día, esa niña que flotó entre juncos salvaría no solo a Naya, sino a toda la tribu. Aunque para eso aún faltarían muchos inviernos y muchas pruebas. Naya no era como las demás mujeres de la tribu. Nunca lo había sido. Su andar era silencioso como el del puma, y su mirada, cuando alguien se atrevía a sostenerla, parecía venir de otro tiempo, uno más viejo que las montañas. Desde que la tragedia le arrebató a su hijo recién nacido, una fiebre terrible que se lo llevó una noche sin luna, había elegido el silencio como escudo. No lloraba, no hablaba, no reía. Había quedado sola, marginada, construyendo su existencia al borde del campamento, cerca del río. Todos la respetaban, sí, pero la evitaban también. Decían que estaba tocada por el dolor, y eso asustaba más que cualquier espíritu. Pero con la llegada de Tai, algo comenzó a quebrarse, como el hielo en primavera. Aquella criatura diminuta y silenciosa, con sus ojos profundos como pozos y esa marca de hueso con forma de halcón colgando del cuello, le devolvió no solo la necesidad de cuidar, sino la capacidad de recordar. Porque cuando miraba a Tai, Naya volvía a ver a su hijo, y en lugar de hundirse en la pena, se le abría una grieta de calor en el pecho. La niña la necesitaba. No lloraba casi nunca, pero tampoco sonreía. Era un espejo perfecto de la mujer que la rescató, serena, pero marcada. Los primeros inviernos fueron difíciles. Tai enfermaba seguido,
y Naya tenía que caminar largas distancias para encontrar raíces, cortezas y hojas que le enseñaron sus ancestros para bajar la fiebre o abrir los pulmones. Nunca pidió ayuda. Cuando algún joven guerrero pasaba por su choza y la veía agotada, le ofrecían carne o agua, pero jamás se quedaban mucho tiempo. La niña, decían, era la atraída por el río, como si eso la hiciera menos real, menos suya. Algunos susurraban que no era humana, que había sido dejada por los espíritus para poner a prueba a la tribu. A Naya eso no le importaba. Ni los cuchicheos ni las miradas la harían soltarla. A los 5 años, Tai ya sabía encender fuego sin ayuda. A los 6, acompañaba a Naya a recolectar plantas en lo alto de la colina. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía un timbre grave y firme, extraño para su edad. Los ancianos comenzaron a mirarla con cierta inquietud. Una tarde, mientras acompañaba a su madre adoptiva a recoger hojas de abedul para ungüentos, Tai se detuvo de golpe y señaló una rama caída. «Aquí murió algo», dijo sin titubear. Naya se acercó y al levantar la rama encontró los restos secos de una liebre. No había marcas de mordida, ni sangre. Solo el cuerpo tendido, como dormido. Alguien dijo después que Tai tenía el ojo del que ve sin mirar. Pasaron los años. La niña creció como crecen los árboles que han sido torcidos por el viento, con fuerza interior. No era bonita según los estándares del pueblo. Su rostro era anguloso, su piel más pálida que la de los otros niños, y su cabello, aunque negro, tenía mechones rojizos que brillaban al sol. Pero cuando alguien la miraba de frente, sentía que debía bajar la vista. No por miedo, por respeto. Tai tenía un aire antiguo, como si en vez de estar aprendiendo, estuviera recordando algo que ya había vivido. Naya la educó en los antiguos saberes, esos que las mujeres jóvenes ya no querían aprender. Le enseñó a leer las nubes, a escuchar a los búhos antes de dormir, a hablar con el fuego sin palabras. Pero también le enseñó el valor de la humildad. No porque sepas más debes sentirte más, le decía. Los que caminan con soberbia terminan perdidos en la arena. Tai escuchaba todo con atención, como si su alma ya supiera lo que sus oídos apenas aprendían. A los 13 años, Tai ya sabía curar heridas, leer huellas y mantenerse 3 días sola en el bosque. Pero nadie la había visto jugar con otros niños. No porque no quisiera, sino porque ellos la mantenían al margen. La consideraban extraña, silenciosa, diferente. La única que se acercaba a ella era una anciana casi ciega llamada Coas, quien decía haber conocido al padre del primer chamán de la tribu. «Esa niña no viene de los hombres», decía con voz temblorosa. «Viene del agua. El río la trajo para recordarnos algo que ya hemos olvidado». Pero nadie escuchaba a Coas. Y Naya comenzaba a temer que los ojos del pueblo algún día se volvieran contra su hija. Porque en los rostros que pasaban frente a su choza, ella ya reconocía la semilla de la envidia, del miedo, del rechazo. Y no se equivocaba. Porque cuando Tai cumplió 14 años, ocurrió algo que marcaría el primer verdadero quiebre en la historia de la tribu. Algo que cambiaría para siempre la forma en que la miraban. Y que haría que algunos comenzaran a preguntarse si aquella niña, salvada por el río, no era en realidad un aviso de los espíritus para preparar el alma del pueblo para algo que aún no podían comprender, pero que se acercaba. Como la tormenta que ruge en el horizonte antes de que se vea el primer rayo. El día que cambió el rumbo de la tribu amaneció espeso, como si el aire estuviera cargado de algo que los sentidos aún no podían nombrar. Los perros aullaban sin razón desde antes del alba, y los pájaros, esos centinelas del equilibrio, no cantaban. En el cielo, nubes negras se desplazaban lentamente como una manta de presagio. Tai despertó antes que Naya, como solía hacer desde pequeña, y salió de la choza sin hacer ruido. El río estaba inquieto, su curso más rápido, como si empujara a algo invisible. Ella se arrodilló junto a la orilla y metió las manos en el agua helada. Sus ojos se cerraron. Escuchaba. Siempre había escuchado cosas que otros no oían. Voces suaves, murmullos en la brisa, advertencias en el canto de los búhos. Ese día, el río no hablaba. Gritaba. A lo lejos, una columna de humo se alzó entre los árboles. No era normal. La tribu tenía lugares definidos para el fuego, y ese humo era oscuro, denso, invasivo.
Tai corrió a buscar a Naya, quien al verla llegar jadeando supo que algo estaba mal. Sin intercambiar palabras, ambas comenzaron a caminar hacia el límite del territorio. El humo venía del este, donde vivía la familia de los Koana, los curtidores de piel. Al llegar, solo encontraron silencio. Las tiendas estaban tiradas, desgarradas. Los cuerpos de 2 perros yacían rígidos junto a las lanzas. No había sangre, pero sí ausencia. Toda la familia había desaparecido. Sin rastro, sin lucha, sin ruido. Eso era lo más aterrador, no había señales de pelea. Era como si se hubieran desvanecido. El consejo de ancianos fue convocado. Los rostros de los más viejos eran máscaras de piedra, impasibles, pero los ojos delataban preocupación. Algunos comenzaron a susurrar que los Huestica, los ladrones de niños, habían vuelto. Antiguas historias hablaban de forasteros que recorrían los pueblos más alejados secuestrando niños y mujeres para venderlos o forzarlos a servir en otros territorios. Pero hacía años que no se oía hablar de ellos. Otros decían que era obra de los dioses ofendidos. Una infracción, una falta, un olvido de los rituales, y ahora la consecuencia. Tai se mantuvo en silencio durante la reunión. Nadie le pidió opinión. Ella era joven, mujer, y no tenía sangre de clan. Pero Koas, la anciana ciega, alzó la voz: la niña del río debe hablar. Los espíritus me dicen que ella sabe. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos arrugaron la frente. Otros se cruzaron de brazos. Pero el cacique, un hombre viejo de mirada profunda llamado Toan, asintió. Habla, Tai. Ella se puso de pie lentamente. Se acercó al centro del círculo, al fuego que crepitaba entre ellos. Miró las llamas, luego al humo que ascendía. No son hombres los que se llevaron a los Koana, dijo. No dejaron huellas porque no venían caminando. El murmullo se volvió más fuerte. Toan la observaba con atención. Lo que viene, no tiene hambre de carne. Tiene hambre de espíritu. Vendrán otros inviernos más duros. Y no será el frío lo que mate. Nadie habló por varios segundos. Y entonces alguien se rió. Fue un joven guerrero, Zome, hijo del maestro de arcos. La hija del río ve monstruos en el humo, dijo burlándose. Tal vez deberíamos dejar que el agua la lleve de nuevo. Otros lo siguieron con risas nerviosas. La idea de que aquella muchacha, sin apellido, sin linaje, les hablara de peligros invisibles era difícil de aceptar. Toan no rió. Basta. Y el consejo se disolvió sin más resolución que la de vigilar mejor. Esa noche, Tai y Naya no durmieron. Al amanecer, los gritos despertaron a toda la tribu. Otro campamento, al norte, había sido arrasado. 3 tiendas más desaparecidas. Esta vez, hallaron marcas en los árboles, cortes limpios, hechos con cuchillas de metal. Forasteros. Pero no comunes. Porque en uno de los postes del tótem quedó clavado un colgante igual al que Tai llevaba desde bebé, el mismo halcón tallado en hueso, idéntico hasta en la fractura del ala. Naya palideció al verlo. Tai lo tomó en sus manos, lo miró en silencio y dijo con voz grave: ahora sé por qué el río me trajo. Nadie entendía aún lo que esa frase significaba. Pero pronto lo sabrían. Porque lo que estaba por venir no solo pondría a prueba a la tribu, sino que revelaría la verdad del origen de Tai, su sangre y el propósito por el cual los espíritus la entregaron al agua. Porque no todos los enemigos vienen con lanzas. Algunos llegan con palabras dulces. Otros ya habitan dentro del propio pueblo. Durante los días que siguieron al segundo ataque, el aire en la aldea se volvió espeso, denso como el humo de un fuego que nunca se apaga. Las mujeres caminaban abrazando a sus hijos, y los hombres afilaban cuchillos con manos temblorosas. Ya no se hablaba de los Huestica como leyenda, sino como presencia. Cada noche se encendían más fogatas, se doblaban las guardias, y los chamanes más ancianos murmuraban oraciones en voz baja mientras observaban las estrellas en busca de respuestas. Pero el cielo también guardaba silencio. En el corazón del caos, Tai se movía con la serenidad de quien ha visto más de lo que debería para su edad. No tenía miedo, pero sentía una urgencia como una semilla vibrando bajo la piel. Esa misma noche,
Mientras Naya dormía inquieta junto al fuego, Tai salió de la choza y caminó sin rumbo por el bosque cercano, siguiendo una voz interna que no era pensamiento ni palabra, sino instinto. El bosque la recibió con su sombra. Caminó largo rato, esquivando raíces, inhalando el olor a tierra y resina. Entonces lo sintió, una energía en el aire, una presencia. Se detuvo frente a un árbol enorme, antiguo, que los ancianos llamaban el de la verdad enterrada. Allí, según las leyendas, el primer chamán de la tribu había hecho su último rezo antes de morir. Nadie se atrevía a tocarlo. Pero Tai se acercó, colocó la palma de su mano en el tronco y cerró los ojos. Lo que sintió no fue una visión. Fue un recuerdo que no era suyo. Un caballo galopando entre llamas, una mujer corriendo con un bebé en brazos, una daga de plata con sangre cayendo sobre el agua. Y al final, un hombre de ojos oscuros, con un halcón tatuado en la espalda. Abrió los ojos de golpe. Estaba empapada de sudor. Sus piernas temblaban. Volvió a casa con el corazón acelerado. Despertó a Naya, quien al verla supo que algo había ocurrido. «No me mentiste», dijo Tai. «No soy de aquí». Naya la abrazó con fuerza. Lloró por primera vez en muchos años. «Te encontré», dijo entre sollozos. «Pero jamás pregunté de dónde venías. Solo sabía que no podía perderte también». Tai se separó lentamente. El halcón no es solo un símbolo. Es un camino. Y alguien lo dejó para mí. Tengo que saber por qué. A la mañana siguiente, Tai pidió hablar otra vez ante el consejo. Esta vez no se rieron. Los ancianos, marcados por el miedo y las pérdidas, aceptaron su presencia con menos resistencia. «Quiero ir hacia el norte», dijo firme. «Allí empezó todo. Quien dejó el colgante me conoce. Y si esa persona es parte de lo que está destruyendo a la tribu, yo puedo encontrarla». El cacique Toan la miró largo rato. Sabía que la tribu estaba dividida. Algunos ya desconfiaban no solo de Tai, sino de la sabiduría misma de los ancianos. La desesperación era peligrosa. «Irás», dijo finalmente. «Pero no sola». Así fue como Tai partió con dos acompañantes. Yarek, un joven silencioso y fuerte, aprendiz de guerrero, y Meka, una mujer mayor que conocía los antiguos caminos del bosque. Caminaron durante 3 días sin hablar demasiado. Yarek observaba a Tai con ojos curiosos, como si intentara comprender qué la hacía tan distinta. Meka, en cambio, parecía conocer ya su alma. «Hay algo en ti que no viene de la carne», le dijo en una pausa. «Es como si llevaras muchas vidas encima». Al amanecer del 4.º día, llegaron a un claro. Allí, en medio de la nada, se alzaba una pequeña cabaña de piedra, antigua, cubierta de musgo y ramas secas. Tai se adelantó. La puerta estaba entreabierta. Entró. El aire olía a humo viejo y raíces secas. Sobre una mesa descansaban huesos de animales, plumas y en el centro, una figura de barro, un halcón con las alas abiertas. Meka y Yarek entraron detrás de ella en silencio. En ese instante, una voz resonó desde la esquina oscura de la cabaña. «Has vuelto». Un hombre salió de las sombras. Su cabello era gris, trenzado. Su rostro, marcado por cicatrices, y en su espalda, el tatuaje del halcón, igual al de la visión. Tai no retrocedió. «¿Quién eres?», preguntó. El hombre la observó con una mezcla de dolor y asombro. «Soy el que te dejó en el río». Y entonces el tiempo pareció detenerse. La verdad, largamente contenida en el alma de Tai, comenzó a desmoronar el mundo como lo conocía. Porque el hombre no era solo su padre. Era algo más. Algo que podría explicar el origen del mal que amenazaba a la tribu, y el motivo por el que el río, tantos años atrás, se la había entregado a Naya. Porque Tai no era solo hija de una mujer apache. Era el resultado de una traición y de una profecía. Y ahora, debía decidir si quería saberlo todo. O protegerse de la verdad. El silencio en la cabaña era más pesado que la oscuridad. Ni el crujir de la madera ni el susurro del viento osaban interrumpir lo que acababa de revelarse. Tai mantenía la mirada fija en aquel hombre, su supuesto padre, que la había dejado flotar en el río siendo un bebé. No sentía miedo,
pero sí una corriente helada recorriéndole la espalda. Era el reconocimiento instintivo de la sangre. La misma que ahora rugía como un torrente a punto de romperse. El hombre, que se presentó como Acaná, se sentó con dificultad. Su cuerpo parecía fuerte, pero sus movimientos eran los de alguien herido por el tiempo. «No fue cobardía lo que me llevó a dejarte en el río», dijo, mientras pasaba una mano sobre la figura de Halcón. «Fue lo único que podía hacer para protegerte y protegerlos a todos». Meca, que observaba todo con sus ojos de sabiduría antigua, no dijo palabra. Yarek apretó los puños, incómodo, listo para intervenir si algo sucedía. Pero Tai levantó una mano, pidiendo calma. Se sentó frente a Acaná. «Entonces háblame. Cuéntamelo todo». Acaná respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar cargara con 20 años de peso. «Tu madre era de las tierras del este. Pertenecía a un pueblo que ya no existe. Era fuerte, sabia, y tenía algo diferente. Ella hablaba con los cuervos, soñaba lo que iba a pasar antes de que sucediera. Algunos le temían, otros la veneraban. Yo la amaba. Pero su don era demasiado poderoso para permanecer oculto. Los Bukari, una orden de hombres sin alma, vinieron a buscarla. No por odio, por poder. El día que naciste, continuó, ella ya sabía que moriría. Me hizo prometer que te alejaría, que no permitiría que te convirtieran en instrumento de profecía. No entendí entonces. Solo sabía que no podía luchar contra todos. Así que la dejé, y tomé la decisión de dejarte al río. No sabía si alguien te encontraría. Pero el agua misma te aceptó. Y ahora, has regresado». Tai no dijo nada. Su interior era una tormenta. La imagen de Naya recogiéndola con manos temblorosas, la vida entera que había creído suya, y ahora, esta revelación, no era solo hija de sangre apache. Era hija de una mujer mágica y perseguida. Hija de una historia oculta. «¿Qué querían los Bukari?», preguntó por fin, su voz firme. Acaná la miró con una mezcla de orgullo y pesar. «Querían lo que tu madre guardaba. Una visión. Una verdad. Ella vio lo que viene. El fuego, la división, el espíritu de los pueblos extinguiéndose no por guerra, sino por olvido. Tú, Tai, fuiste su respuesta. Ella te llamó corazón de llama. Porque en ti, dijo, ardería la última luz de lo sagrado». Meca intervino por primera vez. «Los Bukari no son solo hombres. Son sombra. Son ideas. Se filtran en las decisiones de los ancianos, en los sueños de los jóvenes. Prometen conocimiento, pero lo que toman es el alma». Acaná asintió. «Y ahora, están dentro de la tribu. Por eso desaparecen familias sin dejar rastro. Por eso regresan colgantes que no deberían existir. Alguien dentro del consejo ya pactó con ellos». Tai sintió el peso de cada palabra como si una montaña se posara sobre sus hombros. «¿Y qué esperan de mí ahora?», preguntó. Acaná alzó el rostro. «Esperan que no lo recuerdes, que no despiertes tu don, que no abras los ojos. Pero tú ya lo has hecho». Se levantó con esfuerzo y caminó hasta un cofre al fondo de la cabaña. Lo abrió y sacó una caja tallada con símbolos extraños. «Este amuleto fue de tu madre. Llévalo contigo. Te protegerá hasta que llegue el momento de decidir». Tai tomó la caja en sus manos. Era liviana, pero se sentía como si el destino entero de su pueblo latiera dentro de ella. Afuera, el viento soplaba con una fuerza nueva, y los árboles crujían como si escucharan la conversación. La decisión estaba tomada. Debía volver a la tribu, no solo para advertirlos, sino para descubrir quién había permitido que los enemigos entraran. Y para eso, necesitaría más que coraje. Necesitaría despertar lo que dormía en ella desde el día que el río la abrazó. El fuego de su madre, la visión de su linaje, y la fuerza de todos los ancestros que aún susurraban desde la tierra. Porque la batalla que se aproximaba no se libraría con lanzas. Se libraría con verdad, con memoria y con el alma. Y Tai, la niña abandonada en el río, ahora mujer de sangre sagrada, estaba lista para pelearla. Tai, Yarek y Meca partieron de la cabaña con la caja en las manos de la joven,
protegida con un trozo de piel curtida. El camino de regreso no fue inmediato. El bosque parecía haberse cerrado sobre ellos como si supiera que la verdad había sido revelada. Y donde antes se alzaban árboles conocidos, ahora surgían senderos nuevos, raíces sobresalientes, susurros que parecían hablar desde la tierra. No era miedo lo que Tai sentía. Era una conexión profunda, ancestral. Cada rama que crujía bajo sus pies era como una palabra dicha en un idioma que no había aprendido, pero que siempre había conocido. Pasaron 2 noches acampando bajo la protección de cuevas y formaciones rocosas. En una de ellas, Tai soñó. En el sueño, su madre caminaba descalza por un río congelado. Su cabello se alzaba como ramas enredadas por el viento, y sus ojos eran idénticos a los de Tai, pero sin rastro de tiempo. En sus manos llevaba un cuenco con agua y lo vertía sobre una hoguera. «El fuego no se apaga con agua, hija», dijo en el sueño. «Solo se transforma. Eres la llama que no muere, la llama que ve». Tai despertó con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Meca la miró desde el otro lado del fuego. No preguntó nada. Solo asintió, como si ella también hubiera soñado lo mismo. Cuando por fin regresaron a la tribu, fueron recibidos con una mezcla de asombro y tensión. Algunas personas corrieron a abrazar a Meca. Otras observaron a Tai con ojos envenenados por la duda. El anciano Toan los esperaba al borde del círculo de piedras donde el consejo se reunía. Su rostro, más pálido que la última vez, revelaba que los días que habían pasado habían sido pesados. «El chamán mayor ha muerto», dijo sin rodeos. «Y no fue por enfermedad». Un murmullo recorrió a los presentes. Tai lo supo de inmediato. «Fue envenenado», dijo en voz baja. Toan la miró con dureza. «¿Cómo lo sabes?» Ella alzó la caja de madera. «Porque esta verdad también la vieron mis sueños. Y porque los Bukari ya están aquí». El consejo se reunió esa misma tarde. Los ancianos, los guerreros mayores, incluso los sabios de otras aldeas cercanas fueron convocados. Esta vez, Tai no habló como una niña pidiendo permiso. Habló como lo que era, una voz antigua renacida. Les contó sobre Akaná, sobre su madre, sobre el legado que había despertado en ella. Algunos se estremecieron, otros apretaron los dientes. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió cuando Tai abrió la caja frente a todos. Dentro, envuelto en hojas secas, había un pequeño cristal negro, irregular. Brillaba débilmente bajo la luz del fuego. Meca explicó, «Este cristal proviene del cielo. Lo usan los guardianes del conocimiento desde antes del tiempo. Solo puede ser tocado por quien lleva el fuego en la sangre». Tai lo tomó entre sus dedos. El cristal se encendió, emitiendo un resplandor rojo suave, y luego proyectó una imagen sobre la tierra, el símbolo de un halcón rodeado de llamas. El silencio fue absoluto. Pero entre los rostros del consejo, Tai notó uno que no encajaba. Era el rostro de Kael, un guerrero de mirada siempre baja, que apenas hablaba y nunca sonreía. Sin embargo, esa noche, su mandíbula estaba tensa. Su ceño fruncido. Y sus ojos no eran los de un hombre curioso, eran los de alguien que tenía miedo. No de lo que veía, sino de lo que estaba a punto de ser descubierto. Esa noche, mientras la tribu dormía, un grito desgarró la aldea. Un centinela fue hallado muerto a la entrada sur. Su pecho abierto como por garras. Pero no había animales cerca. Ni rastros. Solo un símbolo tallado en la tierra con sangre, un ojo sin párpado, mirando al cielo. Meca lo reconoció al instante. Es la marca de los Bukari cuando anuncian una caza. Alguien dentro del consejo les ha dado permiso para actuar. Y no pararán hasta que Tai muera. Toan estaba lívido. Sabía que los ancianos estaban divididos. Algunos pensaban que la sabiduría debía adaptarse a los nuevos tiempos, que las leyendas eran solo cuentos para niños. Pero otros habían negociado poder, secretos. Y ahora, ese pacto cobraba un precio demasiado alto. Esa misma madrugada, en secreto, Toan, Meca, Yarek y Tai se reunieron. «Tai», dijo el cacique, «hay algo más que debes saber. Tu madre no solo tuvo visiones. Dejó una profecía.
oculta en una vasija sagrada, sellada con fuego ritual. Solo puede ser abierta por la sangre de su sangre. Meca asintió con gravedad. La vasija está escondida en la caverna del silencio, más allá del paso del ciervo. Ningún hombre ha regresado con vida. Pero tú no eres cualquier caminante. Tú eres la semilla de la última visión. Tai cerró los ojos. Sintió la sangre hervir en sus venas. Y por primera vez, el fuego no quemaba, iluminaba. Era tiempo de entrar en la caverna. Era tiempo de escuchar lo que el destino había guardado durante 2 décadas. Era tiempo de que el espíritu de la madre hablara a través de la hija. Porque el final de la tribu, o su renacimiento, estaban escritos en una verdad que solo ella podía desenterrar. Y el tiempo para dudar había terminado. La noche era tan espesa que el cielo parecía no tener fin. Las estrellas, sin embargo, centelleaban como testigos silenciosos de lo que estaba por comenzar. Tai se preparaba para emprender el viaje hacia la caverna del silencio. El paso del ciervo estaba al este, más allá de las montañas de la niebla, donde el sol apenas tocaba la tierra y los ancianos decían que los espíritus hablaban en lenguas olvidadas. Allí, en lo profundo de una cueva oculta por siglos, se guardaba la vasija que contenía la última visión de su madre, un mensaje sellado con fuego, que solo la hija podía desvelar. El grupo partió antes del amanecer. Yarek iba adelante, abriendo paso con su cuchillo entre la maleza, los sentidos tan despiertos como un lobo en territorio enemigo. Meca caminaba a paso firme detrás de él, recitando cánticos de protección en su lengua sagrada, mientras colgaba de su cuello un puñado de raíces y piedras. Tai cerraba la marcha, llevando la caja con el cristal y el amuleto de su madre, sintiendo que cada paso la acercaba no solo a la verdad, sino al abismo. Sabía que no todos volverían. El precio del conocimiento siempre era la sangre. El paso del ciervo apareció al tercer día, oculto tras un muro de musgo y piedra donde los árboles parecían inclinarse como si intentaran esconder el secreto que había más allá. Yarek se detuvo. Estamos cerca. Lo siento en la tierra. Meca colocó una mano sobre el suelo. Y los guardianes también lo sienten. Sin decir más, se arrodilló y comenzó a dibujar en la tierra un símbolo ancestral, una espiral con 2 líneas cruzadas, invocando a los espíritus del bosque para pedir permiso. El aire se volvió más denso, cargado de algo que no se podía ver, pero que se sentía en los huesos. Cruzaron el paso en silencio. A cada lado del sendero, huesos viejos sobresalían entre raíces. Cuerpos de animales y de hombres. La advertencia era clara, la caverna no se abría a los curiosos. Solo a los llamados por el linaje. Tai sentía que algo en ella despertaba. Su visión se agudizaba. Podía ver más allá de lo físico. Sombras se movían entre las rocas, pero no eran enemigos. Eran ancestros. Figuras difusas de guerreros, mujeres, niños, todos observando, todos esperando. Y en medio de ellos, una silueta femenina con un tocado de plumas negras la miraba con ternura y firmeza. Su madre. La entrada a la caverna era una grieta apenas visible en una pared de piedra blanca. Meca murmuró una oración mientras dejaba una ofrenda: 3 plumas de águila, polvo de raíz de yuca y una lágrima. Tai fue la primera en entrar. El aire era frío, espeso. La oscuridad era total. Pero dentro de ella, algo encendía un fuego invisible que le guiaba el camino. Las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos, figuras danzando bajo lunas dobles, serpientes devorando soles y una mujer pariendo un árbol de fuego. Al fondo, sobre una plataforma de piedra natural, se alzaba la vasija. Estaba intacta, sin una sola grieta, decorada con símbolos que Tai reconocía sin haberlos aprendido. Sus dedos temblaban cuando la tocó. Una corriente eléctrica la recorrió, no de dolor, sino de reconocimiento. «Soy tu sangre», murmuró. «Y he venido a despertar lo que dormía». La vasija comenzó a brillar con una luz dorada. Meca y Yarek retrocedieron con respeto. El tiempo pareció detenerse. De pronto, la vasija se abrió sola. No con un estruendo, sino con un susurro, como si liberara un aliento contenido durante siglos. De su interior, surgió una llama azul flotante, que comenzó a expandirse lentamente hasta formar un círculo en el aire.
y dentro de ese círculo apareció la imagen de su madre. No era una visión estática. Era un recuerdo vivo. La mujer hablaba. Si estás viendo esto, hija mía, es porque los Bukari han regresado. Porque el consejo se ha dividido. Y porque mi sangre aún arde en ti. Tienes que escucharme, sin miedo. El enemigo no viene del exterior. Está dentro. No solo de la tribu, sino dentro de los corazones que olvidaron quiénes eran. Te enseñé en sueños, continuó la figura, te guié en el agua, te hablé en el fuego. Ahora debes elegir, guardar esta verdad o revelarla al mundo y asumir el precio. Porque cuando se diga lo que nadie quiere oír, algunos querrán verte como salvadora. Pero otros te llamarán traidora. Elige con el alma, no con el miedo. La imagen desapareció. La llama azul se desvaneció lentamente. Y el silencio de la caverna se volvió más denso que nunca. Tai se arrodilló. No lloró. Solo respiró. Sabía lo que tenía que hacer. Volver. Contarlo todo. Desenmascarar a los Bukari, incluso si estaban dentro de su propia familia, dentro del consejo, dentro de la historia misma. El despertar había comenzado. Y nada volvería a ser igual. El espíritu de su madre la acompañaba. El linaje ardía en su pecho. Ahora era más que una sobreviviente. Era la voz del pasado. Y el escudo del futuro. La caminata de regreso fue distinta. El bosque ya no susurraba advertencias, ahora parecía observar con respeto. Tai caminaba adelante, guiada por un nuevo instinto, como si las raíces de los árboles la reconocieran, como si la tierra se apartara a su paso. Meca iba detrás, en silencio, aunque sus ojos estaban alerta, observando sombras entre los troncos. Yarek cerraba la marcha, con su cuchillo en mano y la mandíbula apretada. Desde que salieron de la caverna, un nuevo peligro los rondaba. No venía de espíritus ni de bestias, sino de hombres. Hombres con rostro conocido y alma vendida. A la segunda noche de camino, acamparon junto a una pequeña cascada. El murmullo del agua era lo único que rompía el silencio. Tai se sentó junto al fuego con la vasija envuelta en tela. No era pesada, pero sentía que llevaba dentro la responsabilidad de toda la tribu. Meca se acercó con 2 raíces secas y comenzó a triturarlas entre piedras. ¿Te das cuenta de lo que eres ahora?, le dijo sin mirarla. No solo eres hija de una vidente. Eres la mensajera de un linaje que los Bukari llevan generaciones intentando destruir. Les has encendido un fuego que ni todos sus pactos podrán apagar. Tai tragó saliva. No sentía orgullo. Sentía vértigo. ¿Y qué pasa si la tribu no me cree?, preguntó con voz quebrada. Meca sonrió con una tristeza profunda. Entonces tendrás que hablar más fuerte. Porque los sabios duermen. Pero los que duermen con miedo también pueden despertar. Al llegar a la aldea, el aire olía distinto. A humo, pero no de fuego ritual. Era humo de quema deliberada, de destrucción. Algunas chozas estaban semi-derrumbadas, y los más viejos caminaban cabizbajos, como si llevaran encima un peso invisible. Toan los esperaba en el centro del campamento. Su rostro era otro. Más envejecido. Más tenso. Los Bukari atacaron hace 2 noches, dijo con voz grave. No con lanzas, sino con palabras. Dijeron que tú, Tai, eras enviada por los demonios del bosque. Que traías visiones falsas para dividirnos. Y algunos los escucharon. Tai apretó los puños. Yarek gruñó como un oso. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó. Toan bajó la mirada. Intenté calmar a los más jóvenes. Pero muchos tienen miedo. Y cuando hay miedo, hay oídos para los mentirosos. Meca avanzó y alzó la vasija frente a todos. Entonces esta noche hablaremos. Que escuchen lo que olvidaron. Y que recuerden lo que fueron antes de corromperse. El consejo se convocó esa misma noche. La luna llena parecía una lanza blanca suspendida sobre la aldea. Todos acudieron. Ancianos, guerreros, madres, jóvenes. Incluso aquellos que ya no creían en leyendas. Tai se colocó al centro del círculo, junto a Meca y Yarek.
La vasija reposaba sobre una piedra plana. Nadie hablaba. El silencio era tan denso que hasta los grillos parecían haber callado. Tai alzó la voz. Cuando era niña, fui abandonada junto al río. Una mujer apache me salvó. Y durante años, su espíritu me enseñó en sueños. Me mostró cosas que no comprendía. Hasta ahora. Ella era mi madre. Y dejó un mensaje para este tiempo. Para ustedes. Porque el peligro no está afuera, está aquí. Dentro. En el alma de quienes olvidaron. Algunos murmuraban. Otros la observaban con atención. Meca alzó la vasija y, como en la caverna, susurró la oración sagrada. Senda ancestral, habla por nuestra sangre. La llama azul emergió. El símbolo volvió a brillar. Y la imagen de la madre apareció. Esta vez no solo hablaba, lloraba. Mi tribu está dormida. Mi pueblo olvida. Los Bukari no llevan espadas. Llevan palabras. Pactan con enemigos invisibles. Sacrifican a sus propios hijos por mantener poder. Y cuando la sangre nueva habla, la llaman bruja. Traidora. Pero esa hija salvará lo que ustedes destruyeron. Un anciano del consejo se levantó furioso. Era Kael. Esto es manipulación. Son trucos antiguos para engañar a los débiles. Tai lo miró fijo. ¿Tú hablas de engaños?, replicó con voz firme. ¿No eras tú quien protegía la frontera sur el día que murieron 3 familias enteras? ¿No fuiste tú el primero en pedir que se abandonara el ritual del agua porque ya no tenía sentido? ¿Y no eres tú quien, según los registros de Meca, visitó las montañas prohibidas la misma noche en que los Bukari regresaron? Un rugido de voces estalló entre los presentes. Algunos se pusieron de pie. Kael retrocedió. No escuchéis a esta niña. No tiene pruebas. Tai levantó la vasija. Mi sangre es la prueba. Este fuego solo se enciende si la verdad lo permite. Y ustedes lo vieron con sus propios ojos. Entonces, del grupo de espectadores, surgió una figura inesperada. Una mujer mayor, ciega de nacimiento, conocida como Naya la del silencio, quien jamás había hablado palabra alguna. Pero esa noche, al ver la llama azul, su voz brotó por primera vez en décadas. Ella dice la verdad. El silencio fue absoluto. Vi nacer a su madre bajo esta luna. Vi morir a su abuela por culpa del consejo dividido. Y ahora veo, con estos ojos apagados, que el fuego ha regresado. Ella no es traidora. Ella es el eco de todo lo que fuimos. Muchos comenzaron a llorar. Otros cayeron de rodillas. Tai no se movía. Sentía el peso del momento atravesar su pecho como una lanza de luz. Kael fue tomado por 2 guerreros. No ofreció resistencia. Su rostro estaba gris. Sabía que había perdido. Esa noche, el consejo declaró que el linaje de la madre debía ser restaurado. Que el fuego de la visión debía guiar la tribu. Tai fue nombrada la voz del agua y del fuego. Y aunque no había elegido ese camino, lo aceptó. Pero la historia no había terminado. Esa misma noche, mientras dormía en la tienda de Meca, una sombra entró. No con odio, sino con desesperación. Era una niña. No mayor de 12 años. Llevaba un colgante de plumas negras. Y sus palabras hicieron que Tai se estremeciera. Mi madre también fue de los Bukari. Pero huyó, porque dijo que tú eras la única que podía detener lo que viene. Y dejó esto para ti. Tai abrió el colgante. Dentro había una pluma manchada de sangre. Y una frase grabada en un trozo de hueso. La serpiente no ha muerto. Solo mudó de piel. El verdadero enemigo aún no había mostrado su rostro. Y el tiempo corría. La frase escrita en el hueso, la serpiente no ha muerto. Solo mudó de piel, se convirtió en un eco constante en la mente de Tai. No podía dormir. Las palabras palpitaban como una herida abierta en su pecho, latiendo con un ritmo distinto al del mundo visible. Meca, al oír la historia de la niña y ver el colgante, palideció como si hubiera visto un fantasma. Esa frase no es nueva, dijo con un temblor en la voz que Tai jamás le había escuchado.
Es la advertencia que dejó el último guardián del norte antes de desaparecer hace 20 inviernos. Pensamos que había sido un delirio, pero era una profecía. Y tú estás en el centro de ella. Durante los días siguientes, la aldea intentó recuperar la calma. Se restauraron chozas, se ofrecieron plegarias al espíritu del viento, y los ancianos ordenaron un ritual de purificación. Pero nada era igual. Había algo en el aire. Algo invisible que olía como a humo y metal. Tai, ya reconocida como la voz del agua y del fuego, fue invitada a todos los consejos. Pero no hablaba mucho. Observaba, escuchaba y sentía. Esa niña, la hija de una mujer Bukari que supo escapar del mal, se llamaba Niru. Pequeña, ágil, con ojos como brasas vivas y una extraña sabiduría para su edad. Mecha la examinó con cuidado. Su sangre está mezclada, concluyó. Pero su alma no está corrompida. Esta niña puede ver lo que otros no pueden. Y así fue como Niru se convirtió en la sombra de Tai. Acompañándola en los recorridos por la aldea, en los silencios del bosque y en las noches donde el pasado venía a hablarle a través de sueños imposibles. Fue en uno de esos sueños que la verdad volvió a herir. Tai caminaba por un campo de huesos blancos. Allí, su madre, con los ojos cubiertos por ceniza, la tomó de las manos y le dijo: «La serpiente está dentro del fuego. Lo que crees limpio, también ha sido tocado». Tai se despertó sudando, con las manos manchadas de barro, aunque no recordaba haber salido de la tienda. Mecha, al verla, palideció. Eso no fue un sueño. Fuiste llevada. Los antiguos quieren mostrarte algo. Ese día, decidieron visitar el Archivo del Viento, una caverna subterránea donde se guardaban los registros más antiguos, protegidos por un viejo sacerdote llamado Eren, un hombre tan delgado que parecía hecho de ramas secas. Él no hablaba con nadie desde hacía años. Pero cuando vio a Tai, cayó de rodillas y murmuró una sola frase: «Volviste». Los registros eran pieles grabadas, huesos tallados y trozos de madera con símbolos tan antiguos que ni Mecha podía traducirlos sin esfuerzo. Durante horas, Tai y su grupo revisaron cada fragmento. Y allí, en un texto perdido, tallado en una tablilla de abeto ennegrecida por el fuego, estaba lo impensable: el consejo caído selló la visión del Fénix en sangre ajena. La traición no vino del extranjero. Fue pactada por el guardián mayor. Toan. El mismo hombre que la había recibido a su regreso. El mismo que lloró frente al fuego. El mismo que había dicho que intentó detener a Kael. Mecha no podía creerlo. No puede ser él. Lo conozco desde niña. Su alma no podría albergar ese pacto. Pero Eren asintió lentamente. No siempre fue así. Pero algo cambió en él. Su hijo murió en un ritual mal hecho. Dijo que el linaje de fuego era maldición. Desde entonces, busca disolverlo. Tai se sentó en silencio. El mundo parecía romperse en capas. ¿Y si todo fue una trampa? ¿Y si la vasija, la visión, el nombramiento, fue parte del plan para exponerme? ¿Y si quieren eliminarme ahora que soy visible? Nadie respondió. Pero la vasija, que aún llevaban con ellos, comenzó a vibrar. Lentamente, la tapa se desplazó por sí sola y del interior emergió un segundo hueso. Nadie sabía que estaba allí. Tenía escrita una sola palabra: Karus, pero Mecha cayó de rodillas al leerla. Karus no es un nombre. Es un ritual prohibido. Uno que transforma al líder de la visión en una ofrenda. Una forma de sellar el linaje para siempre. Era un sacrificio. Una sentencia. Yarek apretó los puños. Nos están guiando al matadero. Tai se puso de pie. La ira le recorría las venas como lava. No. Están intentando repetirse. Pero esta vez, no seré su cordero. Esa noche, sin decírselo a nadie más que a Mecha, Niru y Yarek, Tai tomó una decisión que lo cambiaría todo: abandonar la aldea por segunda vez. No como fugitiva, como estratega, como portadora del fuego que aún no habían logrado extinguir. Partiría hacia el norte, donde según los registros, existía una tribu que no se había dejado corromper. Una que mantenía viva la danza del jaguar y que jamás pactó con los Bukari.
Allí podría encontrar no solo refugio, sino aliados. Antes de marcharse, dejó una señal en la piedra central de la aldea. No era una amenaza, era una advertencia. Quien traiciona la sangre, despierta a los huesos. Y al amanecer, la voz del agua y del fuego desapareció en la niebla. Pero esta vez, no iba sola. Iba con el futuro a su lado. Y con una niña marcada por el destino. Porque la verdadera guerra aún no había comenzado. La niebla envolvía la aldea como un manto de secretos mientras Tai, Niru, Mecha y Yarek emprendían su camino hacia el norte. El aire estaba frío, cortante, y cada paso se sentía como una promesa de lo desconocido. No solo caminaban hacia otra tierra, sino hacia un futuro que parecía suspendido entre la esperanza y la sombra. Tai miraba a Niru con una mezcla de ternura y responsabilidad. Aquella niña, tan pequeña y valiente, portaba el peso de una historia mucho más grande que ella misma. En sus ojos ardía una luz que desafiaba el miedo, un fuego que ni siquiera las traiciones podían apagar. El sendero era arduo y traicionero. Cruzaron ríos de agua helada, escalaron colinas cubiertas de musgo y evitaron trampas naturales que parecían querer detenerlos. Mecha contaba historias ancestrales para mantener la moral alta, relatos de guerreros que enfrentaron a bestias y espíritus, de mujeres que con su coraje cambiaron el curso de sus pueblos. Cada historia tenía un eco en la vida de Tai, que comprendía que ella también era parte de esa cadena indestructible de fuerza y sabiduría. En una de las paradas, durante una noche estrellada, Tai se sentó junto al fuego y le habló a Niru de su madre, la mujer apache que la había rescatado años atrás. Ella fue mucho más que una salvadora, dijo con voz pausada. Fue una guardiana del conocimiento, una protectora de la verdad. Te dejó un legado que no solo tú, sino toda nuestra tribu debe honrar. Niru escuchaba en silencio, entendiendo quizás por primera vez que su historia no era solo personal, sino un eslabón crucial en una cadena ancestral. Al amanecer, llegaron a las tierras de la tribu del Jaguar, un pueblo que vivía en perfecta armonía con la naturaleza y que había resistido la influencia corruptora de los Bukari. Fueron recibidos con respeto, aunque con precaución. Los ancianos de la tribu observaron a Tai con ojos que parecían penetrar su alma, reconociendo en ella la voz de los antiguos. Les ofrecieron refugio y también sabiduría, enseñanzas que habían sido guardadas celosamente por generaciones. Durante semanas, Tai se sumergió en rituales, aprendió canciones y danzas sagradas y escuchó las historias que tejían la memoria viva de ese pueblo. Descubrió que la verdadera fuerza no radicaba solo en la batalla o la resistencia, sino en la conexión profunda con la tierra, con los espíritus que habitan en cada piedra, en cada árbol, en cada río. Esta enseñanza la fortaleció y le dio un nuevo propósito: regresar a su aldea no solo para enfrentar a sus enemigos, sino para sanar a su pueblo desde dentro, con la sabiduría de sus ancestros y la fuerza renovada de su espíritu. Pero mientras Tai crecía en poder y conocimiento, las sombras no permanecían inactivas. En su aldea natal, Toan y Kael tejían planes oscuros, decididos a acabar con la amenaza que representaba la joven. Sabían que mientras ella estuviera viva, su dominio estaba en peligro. Por eso enviaron emisarios con órdenes claras: capturar a Tai y traerla, viva o muerta. Sin embargo, no contaban con la astucia y la determinación de la mujer que, aunque joven, llevaba en su corazón el coraje de generaciones enteras. Una noche, mientras descansaban en un claro bajo la luz de la luna, Niru le preguntó a Tai con voz temblorosa: ¿crees que volveremos a ver nuestra aldea algún día? Tai la abrazó y le susurró al oído: no solo volveremos, cambiaremos todo. Porque cuando un árbol se arranca, solo para que vuelva a crecer, sus raíces se vuelven más profundas. La guerra no era solo contra un enemigo externo, sino contra la desconfianza, el miedo y la traición que corroían las almas desde dentro. Y Tai sabía que la única forma de salvar a su pueblo era encendiendo un fuego que ni siquiera la serpiente podía apagar. El destino de la tribu apache estaba en sus manos. Y ella estaba lista para luchar con todo su ser. El viento soplaba con fuerza esa mañana cuando Tai reunió a los ancianos de la tribu del Jaguar y a sus nuevos aliados. Las hojas susurraban historias antiguas, y el aroma a tierra mojada impregnaba el aire, como si la propia naturaleza presenciara la reunión. Frente a ellos, extendió la vasija ancestral y el hueso marcado con la palabra Karus. Lo que se selló con sangre y traición no puede quedar impune, declaró con voz firme y clara,
consciente de que cada palabra resonaba en el corazón de quienes la escuchaban. Los ancianos asintieron lentamente, compartiendo miradas cargadas de memoria y pesar. La profecía que Tai había descubierto era más que un aviso, era un llamado a la resistencia. Karus, explicó el más viejo de ellos, es un ritual oscuro que convierte al líder en sacrificio para silenciar el fuego que arde en su sangre. Pero también es una prueba. Solo quien mantenga la verdad y el coraje puede romperlo. Aquel conocimiento renovó la esperanza de Tai y su grupo, pero también aumentó el peso de la responsabilidad que llevaban. Durante semanas, Tai y Niru se entrenaron en las artes antiguas, aprendiendo a canalizar la fuerza del jaguar, a escuchar el latido de la tierra y a conectar con los espíritus protectores. La niña, que había sido rescatada años atrás por una mujer apache, demostraba una valentía y sabiduría que sorprendían incluso a los más veteranos guerreros. Su vínculo con Tai se fortaleció hasta convertirse en una alianza sagrada, una unión que desafiaba el tiempo y el destino. Pero mientras la tribu del jaguar se preparaba para la inevitable confrontación, en la aldea natal de Tai, Toan y Kael tejían sus planes con frialdad. Sabían que su tiempo se agotaba, que la voz del agua y del fuego no solo había sobrevivido, sino que crecía en poder. Por eso enviaron a sus mejores cazadores a buscarla, sin importar el costo. Cada sombra en el bosque podía ser un enemigo, cada susurro, una traición. Una noche, mientras Tai meditaba junto al fuego, sintió una presencia. Niru la alertó y ambas se prepararon. No era un ataque común, era una emboscada calculada, una prueba final. Pero Tai no temió. Con el corazón encendido por la sabiduría de sus ancestros y la fuerza del jaguar, enfrentó a sus enemigos con una calma implacable. Cada movimiento suyo era una danza ancestral, un lenguaje antiguo que confundía y derrotaba. Al amanecer, los cazadores que habían intentado capturarla yacían vencidos, y un mensaje claro quedó grabado en la tierra: la serpiente podía cambiar de piel, pero el fuego no se extinguiría. Tai y Niru regresaron a la tribu del jaguar con la certeza de que la batalla mayor aún estaba por venir, pero que estaban listas. La historia de la niña abandonada en el río y la mujer que la salvó se había convertido en una leyenda viviente, una llama que nadie podría apagar. Con el viento como aliado y el espíritu de sus ancestros guiándolas, Tai preparaba el retorno a su aldea. Sabía que la verdadera prueba estaba allí, en el corazón de su pueblo, donde la traición y el coraje chocaban en un duelo eterno. Y esta vez, no solo lucharían por sobrevivir, sino por renacer. El regreso de Tai fue como la llegada de una tormenta anunciada por los ancianos y esperada por los valientes. La travesía desde la tierra de la tribu del jaguar hasta su aldea natal estuvo marcada por silencios profundos y reflexiones que calaban en el alma. Tai sentía en cada paso el peso de la responsabilidad que llevaba, pero también la fortaleza que había cultivado junto a Niru, Meka y Yarek. La niña, ahora más sabia, mostraba un templo que superaba sus años, como si los espíritus del río y la mujer apache que la rescataron habitaran en su piel. Mientras tanto, en la aldea, el tiempo no había sido generoso con sus habitantes. La sombra de la traición, encarnada en Toan y Kael, se había profundizado. El miedo había corroído la confianza entre algunos y la esperanza se hacía escasa. Sin embargo, en el corazón de la tribu, el recuerdo de Tai permanecía vivo, un faro en la oscuridad. Las palabras grabadas en la piedra central seguían resonando: quien traiciona la sangre, despierta a los huesos. Y esas palabras se preparaban para tomar forma en el destino. El día de la llegada, la aldea se vistió con símbolos ancestrales y los tambores comenzaron a marcar un ritmo antiguo. Tai apareció en el horizonte con sus compañeros, envuelta en el manto del jaguar, una señal de alianza y resistencia. Su presencia encendió una chispa en los corazones apagados, y la gente salió a recibirla con respeto y esperanza. Los ancianos que una vez la dudaron ahora la miraban con reverencia, conscientes de que ella era la voz que debía guiarles en tiempos oscuros. La primera reunión fue un torbellino de emociones. Tai contó lo que había aprendido, la verdad sobre el ritual Karus, la traición de quienes se habían autoproclamado guardianes y el poder que aún latía en su sangre. La niña Niru, con su inocencia y valentía, habló también, recordando a todos que no eran víctimas, sino portadores de una fuerza que había resistido generaciones. Pero no todos escuchaban con buenos ojos. Toan, acorralado por el creciente apoyo hacia Tai, comenzó a movilizar a sus seguidores para un enfrentamiento inevitable.
La aldea se dividía entre quienes querían paz y aquellos que clamaban venganza. El fuego antiguo de la discordia ardía con fuerza, y la profecía parecía acercarse a su cumplimiento. Tai, consciente del peligro, convocó a un consejo especial. Propuso un desafío que no solo probaría la fuerza física, sino el corazón y la lealtad. Quien demostrara la verdadera conexión con el espíritu del pueblo apache, quien pudiera escuchar el latido de la tierra y respetar la sabiduría ancestral, sería el legítimo líder. Era un llamado a sanar, a unir y a enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba. La preparación para ese desafío reunió a la tribu en un rito que combinaba coraje, espiritualidad y respeto por la naturaleza. Cuentos de los ancestros se entrelazaban con cantos al viento, y las lágrimas se mezclaban con el polvo de la tierra sagrada. La historia de la niña abandonada en el río y la mujer que la salvó se convirtió en la base de una nueva leyenda, una que hablaba de resiliencia y esperanza. El día del desafío, bajo un cielo gris y pesado, Tai y Toan se enfrentaron. No solo con armas, sino con palabras, gestos y la verdad que fluía desde lo más profundo de sus almas. La tribu observaba, contenía la respiración, consciente de que en ese momento se decidiría el destino de todos. La batalla fue intensa, no solo en cuerpo sino en espíritu. Tai invocó la fuerza de sus ancestros, el amor de la mujer que la rescató y la sabiduría de Niru, mientras Toan luchaba con el peso de sus traiciones y pérdidas. Finalmente, con un grito que resonó en todo el valle, Tai se impuso, no con odio, sino con la certeza de que la verdadera fuerza nace del perdón y la unión. La tribu se levantó entonces, unida bajo una nueva era, consciente de que las heridas del pasado podían sanar si se enfrentaban con coraje y amor. Tai, la niña rescatada y la mujer que la salvó, habían escrito juntos una historia que trascendería el tiempo, un relato de fuego, agua y espíritu indomable. Y así, la leyenda continuaba, viva en cada corazón apache que aún cree en la fuerza ancestral que une y protege. La aldea, ahora unida bajo el liderazgo de Tai, comenzó a transformar lentamente sus heridas en cicatrices de sabiduría y fortaleza. Las generaciones mayores, que antes veían con desconfianza el regreso de la niña abandonada, ahora la respetaban como la portadora de una luz que había iluminado sus caminos oscuros. Las mujeres, especialmente, encontraron en ella un símbolo de resistencia, un espejo donde reflejar su propio coraje y dignidad. No solo era una líder guerrera, sino también una madre espiritual, una guardiana de la memoria que entretejía las historias de dolor y esperanza. Tai impulsó la renovación de los rituales ancestrales, aquellos que honraban a la Madre Tierra y a los espíritus guardianes. Bajo su guía, la tribu recuperó las prácticas olvidadas, cantos sagrados y danzas que conectaban el alma con el ciclo eterno de la vida. La naturaleza volvió a ser vista no como un recurso, sino como una aliada viva, una fuerza que enseñaba humildad y respeto. Era una enseñanza para todos, pero especialmente para las nuevas generaciones, para que nunca olvidaran que el verdadero poder reside en la armonía con el mundo que los rodea. Sin embargo, la paz no era completa. Las heridas de la traición seguían abiertas, y algunos hombres, seducidos por la ambición y el miedo, conspiraban en las sombras para recuperar el control perdido. Kael, herido en orgullo y resentido por su derrota, buscaba aliados fuera de la tribu, negociando con forasteros dispuestos a despojar a los apaches de sus tierras y su libertad. La amenaza externa crecía, y con ella, la necesidad de que Tai y su pueblo permanecieran firmes y unidos. En medio de esta tensión, la relación entre Tai y Niru se profundizaba. La niña, ahora joven mujer, había dejado atrás el miedo y abrazado su destino con valentía. Su sabiduría se entrelazaba con la de Tai, formando un puente entre pasado y futuro. Juntas, caminaban por senderos sagrados, compartiendo silencios que hablaban más que 1000 palabras. Niru aprendía a escuchar el susurro del viento, a interpretar las señales del bosque y a sentir la presencia invisible de los ancestros que las guiaban. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la cima de la colina sagrada, Tai le reveló a Niru la última parte de la profecía. El verdadero poder no es destruir al enemigo, sino sanar la tierra y los corazones heridos. Solo así nuestro pueblo podrá caminar libre, protegido por la fuerza de la verdad y la compasión. Niru, con los ojos brillantes, comprendió que su papel era más grande de lo que jamás imaginó. No solo debía ser una guerrera, sino una sanadora y guardiana del equilibrio. La vida en la aldea comenzó a cambiar con pequeños gestos que, unidos, creaban un tejido fuerte y resistente.
Las mujeres retomaron su lugar como maestras de la sabiduría ancestral, transmitiendo enseñanzas sobre hierbas, curaciones y el respeto a la vida. Los hombres, inspirados por el ejemplo de Tai, aprendieron a valorar la colaboración y la justicia. Los niños crecían escuchando las leyendas que hablaban de coraje y humildad, de la niña abandonada que se convirtió en salvadora y líder. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. La alianza secreta de Kael con los forasteros dio sus frutos cuando una horda de hombres armados apareció en las fronteras de la tribu, dispuestos a arrasar con todo lo que encontraran. La tierra tembló con el eco de sus pisadas, y el cielo se cubrió de un manto gris que anunciaba la tormenta. Tai sabía que era momento de enfrentar no solo a sus enemigos visibles, sino también a las sombras que se alojaban en el corazón de su pueblo. Con el espíritu del jaguar y la fuerza del río, convocó a su gente para prepararse. No solo con armas, sino con la sabiduría y la unión que habían reconstruido. Porque la verdadera batalla no era solo por la tierra, sino por el alma de su pueblo, por la continuidad de una historia que había resistido el olvido y la destrucción. Y así, la leyenda continuaba, cada día más viva, entre el murmullo de los árboles y el canto eterno de los ancestros que velaban por ellos. La noche que precedió al ataque, la aldea se cubrió con un silencio tenso, roto solo por el crepitar de las hogueras y el susurro de plegarias ancestrales. Tai recorrió las chozas, tocando hombros, compartiendo palabras de aliento y recordando a cada uno el valor que corría en sus venas. Los rostros reflejaban miedo, sí, pero también una determinación nacida de la unión y la esperanza. Los ancianos entonaban cantos para invocar la protección de los espíritus, mientras las mujeres tejían amuletos con hierbas sagradas y símbolos de fortaleza. Niru, ahora una joven llena de sabiduría y fuerza, observaba cada detalle con ojos atentos. Había aprendido a leer los signos en las estrellas y a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Sabía que la batalla que se avecinaba no solo sería de cuerpo y armas, sino de voluntad, espíritu y resistencia. En su corazón llevaba la historia que había comenzado con su rescate en el río y que ahora se extendía como un manto protector sobre toda la tribu. Al alba, cuando los primeros rayos de sol apenas tocaban las copas de los árboles, la horda de forasteros apareció en el horizonte. Eran hombres armados con rifles y máquinas, símbolos de un mundo que ignoraba las viejas leyendas y las conexiones sagradas con la tierra. Avanzaban con una brutalidad fría, decididos a imponer su dominio sin respeto ni piedad. Pero la tribu apache, guiada por Tai, estaba preparada para resistir con todo lo que tenían y más. La batalla fue feroz. Tai lideraba con valentía, usando estrategias heredadas de sus ancestros y la intuición que solo la profunda conexión con la naturaleza podía brindar. Niru, junto con otros jóvenes guerreros, se movía ágil entre los árboles, usando la sorpresa y el conocimiento del terreno para desorientar al enemigo. Las mujeres, lejos de ser espectadoras, se encargaban de cuidar a los heridos, preparar las medicinas y mantener viva la moral con cantos que parecían invocar a los espíritus de protección. Entre el fragor de la lucha, Tai se enfrentó a Kael, cuya traición había causado tanto dolor. Sus miradas se cruzaron, llenas de rencor y años de heridas no sanadas. Pero Tai no buscaba venganza, su fuerza provenía de la voluntad de sanar y proteger. Con cada movimiento, demostró que el verdadero poder está en el control del alma, en la claridad del propósito y en la conexión con la tierra que les daba vida. A pesar de las armas modernas, la tribu apache encontró formas de resistir. La fuerza del jaguar, el susurro del viento y la paciencia del río guiaron sus acciones. Uno a uno, los forasteros comenzaron a retroceder, sorprendidos por una resistencia que no esperaban y que parecía surgir del mismo corazón de la tierra. Cuando el sol alcanzó su cenit, la batalla había terminado. Los invasores huyeron, dejando tras de sí el eco de la derrota y la certeza de que no podían doblegar un espíritu indomable. La victoria no fue solo militar, sino espiritual. La tribu aprendió que su fuerza residía en la unión, en la sabiduría ancestral y en la capacidad de transformar el dolor en coraje. Tai y Niru se erigieron no solo como líderes, sino como símbolos vivos de una historia que jamás se rendiría. La niña abandonada en el río y la mujer que la rescató habían sembrado semillas de esperanza que ahora florecían en cada corazón apache. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la tribu se reunió para agradecer a los espíritus y celebrar la vida, el coraje y la resistencia. El río cantaba su canción eterna,
y en su murmullo se escuchaba la promesa de que, mientras recordaran sus raíces y protegieran su tierra, la leyenda seguiría viva, eterna y fuerte. Y así, la historia de Tai y Niru llegó a su fin, aunque en realidad solo comenzaba un nuevo capítulo para su pueblo. La victoria en la batalla fue más que un triunfo contra enemigos externos, fue la reafirmación de una identidad profunda, una conexión sagrada que había sobrevivido a la traición, al abandono y al olvido. La tribu apache, renovada y unida, entendió que la verdadera fortaleza no está en las armas, sino en el amor, la sabiduría y el respeto hacia la tierra y hacia cada ser que la habita. Los ancianos volvieron a sentarse en círculo alrededor del fuego sagrado, contando la historia de Tai y Niru como una leyenda viva, un ejemplo eterno para las futuras generaciones. Los niños escuchaban con los ojos abiertos y el corazón atento, sabiendo que aquellos relatos no eran solo cuentos, sino enseñanzas que les hablaban de coraje, dignidad y esperanza. Las mujeres encontraron en esta historia un espejo donde reflejar su poder y su capacidad para transformar el destino de su pueblo, y los hombres, a su vez, aprendieron a caminar con respeto y humildad. Tai, ahora una líder plena, continuó guiando a su tribu con la fuerza del jaguar y la paciencia del río, siempre recordando que su misión era cuidar el equilibrio entre el espíritu humano y la naturaleza. Niru, convertida en guardiana de las tradiciones, enseñaba a los jóvenes a escuchar el susurro del viento y a honrar a sus ancestros con cada acción. Juntas, habían tejido un legado que se extendía más allá del tiempo y el espacio, un legado de amor y resistencia que ningún enemigo podría destruir. El río que una vez fue testigo del abandono, ahora cantaba con alegría, llevando en sus aguas la memoria de una niña salvada y de una tribu salvada. Las montañas, los bosques y los cielos guardaban esa historia con respeto, y cada noche las estrellas brillaban más fuerte, como si quisieran asegurarse de que nadie olvidara jamás la fuerza de un pueblo que, a pesar de las adversidades, siempre encontró el camino de regreso a sí mismo. Así termina esta historia, pero el espíritu apache sigue vivo en cada corazón que honra su pasado, que defiende su presente y que sueña con un futuro lleno de paz, sabiduría y amor. Que estas palabras sean un eco eterno, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz del coraje y la unión puede salvarnos a todos. Y con esa certeza, la leyenda de la niña abandonada en el río y la mujer apache que la rescató quedará grabada para siempre en el alma de quienes escuchan y en el viento que recorre las tierras sagradas. Fin.